Y amén. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios y hemos hablado durante varias semanas sobre la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Dios quiere suplir cada una de las necesidades de nuestra vida y esto es lo que estamos tratando de comunicarle con esta serie que está basada en la oración conocida como el Padre Nuestro. Es una gran realidad que en nuestra vida hay muchas cosas que nos preocupan, que producen ansiedad. Y auméntele a eso la crisis que estamos viviendo, la crisis de salud, en algunos casos ya se está convirtiendo en crisis económica, en unos casos más también crisis relacional. O sea, hay muchas cosas en la vida que nos producen ansiedad. Y hoy precisamente por eso quiero que veamos la respuesta de Dios a la ansiedad, cómo Dios suple absolutamente todo para que no tengamos preocupaciones, no padezcamos de ansiedad. Durante la semana leía de un querido pastor que está desgraciadamente contagiado por el COVID y la persona que nos compartía esta nota decía que uno de los grandes problemas que él estaba experimentando era precisamente la ansiedad. Porque al pastor hospitalizado le estaba preocupando las cosas fuera del hospital, la iglesia, su familia, los recursos, etcétera. Muchas cosas que le estaban preocupando. Yo quiero preguntarle a usted en este momento, ¿cuáles son aquellas cosas que le están produciendo ansiedad? ¿Cuáles son las preocupaciones que usted está experimentando en este momento? Podríamos considerar incluso este tiempo que estamos viviendo, esta era que estamos viviendo como la era de la ansiedad. La gente parece estar preocupada, ansiosa, tensa por todo. Hace tiempo leí una conversación entre dos corredores de bolsa, estaban platicando entre ellos y la bolsa se estaba derrumbando y uno de ellos le dice al otro, yo estoy muy preocupado. Y el otro responde, no, yo no tengo preocupaciones. Yo contraté a una persona para que esa persona atienda todas mis preocupaciones. Y seguramente a usted le gustaría tener una persona así, pero mi pregunta cuando yo leía eso, ¿cuánto le cobrará esta persona para preocuparse por las preocupaciones de este hombre? Y me puse a hacer cálculos y yo decía, no hombre, fácilmente una persona que se preocupe por otro debería de estar ganando unos 100,000 pesos mensuales. Y si tiene usted 100,000 pesos mensuales, esa sería su única preocupación para pagarle a alguien más para que se preocupe por usted. Pero la realidad es que vivimos una era de la ansiedad, de la preocupación. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Preocuparse o estar ansioso, dice la Biblia, que nos lleva a la depresión. La ansiedad nos ahoga, pero usted ya sabe que la ansiedad o la preocupación por sí misma no funciona, no resuelve nada. Tal vez recordará estos datos que hace algunas semanas se los compartí. Cuando uno se preocupa es un gasto de energía inútil y pues nada más nos hace perder el tiempo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el 40% de todas nuestras preocupaciones son sobre el futuro y nunca llegan a suceder. El 30% de nuestras preocupaciones son acerca del pasado y sobre cosas que no podemos cambiar. El 12% son preocupaciones innecesarias acerca de la salud. El 10% son pequeñas preocupaciones que no vale la pena preocuparse por ellas. Y solamente el 8% son preocupaciones genuinas, legítimas. Cuando hablaba de este tema, le compartí aquel pasaje del apóstol Pablo en Filipenses 4:6 que dice, no se preocupen por nada, más bien oren. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y este es el mensaje, no se preocupen, sino oren. Oren. Pero en medio de una crisis, en medio de las crisis que está usted experimentando o la misma crisis que estamos viviendo el día de hoy, ¿qué es lo que debo de orar delante de Dios? ¿Cómo debo de orar delante de Dios? ¿Cuál es el tipo de oración que debo de hacer para no preocuparme? Seguimos en el Padre Nuestro y hoy llegamos al verso 11.
Y esta pequeña frase, esta pequeña oración del Padre Nuestro va a ser lo que necesitamos para resolver cómo Dios responde a la ansiedad que nosotros vivimos. Si quiere, léalo conmigo, ahí va a aparecer en sus pantallas. Mateo 6:11 dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Así de sencillo. Jesús, así de sencillo, nos da la clave sobre cómo superar la ansiedad en esta pequeña oración. Y hay 3 cosas que quiero compartir que la Biblia nos enseña sobre cómo enfrentar la ansiedad o sobre cómo Dios suple todas aquellas cosas que llegan a preocuparnos y que llegan a producir ansiedad en nosotros. Y quiero animarle que anote ahí en sus boletines si es que tuvo la oportunidad de descargarlo. Si no lo tiene, usted no sabe de qué estamos hablando, mándenos un mensajito y le vamos a mandar un PDF que es el boletín donde usted puede tomar nota y después puede repasar el mensaje e ir llenándolo. 3 cosas para que podamos vencer la ansiedad, recursos de Dios para nosotros. Danos hoy nuestro pan cotidiano, decía el Señor Jesús. La primera de ellas, usted tiene que pedir la ayuda de Dios. Pida la ayuda de Dios. En lugar de preocuparse, pida su ayuda. La preocupación es un intento de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Cuando usted siente que está indefenso, comienza a preocuparse. Pero cuando está fuera de control suyo, ¿está fuera de control de Dios? No. ¿Qué cosas se han salido del control de Dios? Nada. Nada se sale del control de Dios. ¿Y qué quiere Dios que yo haga? Quiero que vaya ahí a Santiago capítulo 4, verso 2, que dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Pero subraye lo que viene a continuación: no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Si nosotros oramos pidiendo la ayuda de Dios de la misma manera o con la misma intensidad que nos preocupamos, wow, otra sería nuestra vida. Incluso si usted orara, tendría más tiempo y dejaría de preocuparse. En la Biblia, más de 20 veces, principalmente en el Nuevo Testamento, se nos dice pide. Dios nos invita a pedir. Él quiere que pidamos y Él está esperando que lo hagamos. Las cosas que a usted le preocupan, no se preocupe más por ellas. En cambio, pida la ayuda de Dios. Dios tiene todo, absolutamente todo, bajo su control. Cuando usted sienta que las cosas se han salido de su control, que es realmente lo que nos produce preocupación o ansiedad, acuda a Dios y pida, dice la palabra. No tienen porque no piden. Y sabe, Dios tiene tantas cosas para suplir nuestras necesidades que simplemente nosotros debemos de pedirlas. ¿Cuánto de su necesidad tendría plenamente satisfecho si usted simplemente pidiera? La Biblia dice: no tienen porque no piden. ¿Por qué Dios quiere que pidamos? Es una pregunta interesante. ¿Por qué Dios querría que nosotros pidamos? Y la Biblia nos da la respuesta. Porque Dios mismo es la fuente para todas las cosas que nosotros necesitamos. Vea lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 39:9. Dice: porque en ti está la fuente de la vida. Subraye eso. En ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Dios quiere que lo veamos a Él como la fuente de provisión para todas nuestras necesidades. En Él está la fuente de la vida. Y mire algunas cosas de las que Dios quiere ser nuestra fuente que están allí en la Biblia. Le puse varias ahí. Dice: Dios es mi fuente. Uno, le puse ahí, fuente de sabiduría. Cuando usted no sabe qué hacer, Dios es fuente de sabiduría. Dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Cuando usted no sepa qué hacer, pida sabiduría a Dios. Es fuente de fortaleza también cuando yo no tengo más fuerza, cuando ya no tengo energía. Dios es fuente de fortaleza. Dice Salmo 18:1 y 2: Señor, te amo, tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. También es la fuente de mi felicidad, de mi gozo. Cuando yo siento que todo se está derrumbando a mi alrededor y me estoy deprimiendo, Él es la fuente de
mi gozo, dice Salmo 43:4. Entonces llegaré al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Así decía el salmista. Él es el Dios de mi alegría y mi deleite, pero también es la fuente de mi esperanza cuando las cosas parece que ya no tienen ninguna salida o parecen sin esperanza. Dice Romanos 15:13 que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. También es la fuente de mi paz cuando hay cosas que me estresan, cuando la vida simplemente me estresa. Dice Romanos 15:33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. También es la fuente de mi paciencia cuando yo estoy irritado y a punto de explotar. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él me enseña que Él mismo tiene mucha paciencia y me da de su paciencia. Usted recuerda que parte del fruto del Espíritu es la paciencia, y cuando usted y yo experimentamos un encuentro con Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y entonces tenemos en potencia el fruto del Espíritu en nuestra vida, y entre ello está la paciencia. También Dios es fuente de mi salvación. Cuando yo estoy abrumado por la culpa, dice Hebreos 5:9, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y la última que le puse ahí, Dios es fuente de aliento para mi vida cuando yo tengo ganas de darme por vencido. Cuando estoy a punto de rendirme, dice la palabra de Dios en Romanos 15:5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dios quiere proveerle, Dios quiere atender a sus necesidades, y Dios quiere que usted pida, porque Él es la fuente de donde proviene todo lo que usted y yo necesitamos. ¿No le muestra esto que tenemos un Dios enorme, un Dios grande? Él es la fuente de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad, y Dios está esperando que usted pida su ayuda. La segunda cosa, para que usted tenga conciencia de todo lo que Dios quiere suplir, número 2, recuerde los recursos de Dios. Mire, cuando usted y yo experimentamos ansiedad o preocupación, eso no significa más que nos hemos olvidado de las promesas de Dios y que Él tiene recursos ilimitados para suplir nuestra necesidad. Y esos recursos están disponibles. Orar, danos nuestro pan cotidiano, de repente parecería como no será una oración muy apropiada para la generación del día de hoy. No. ¿Y sabe por qué? Porque orar, Señor, danos nuestro pan cotidiano, cuando nuestras alacenas están llenas, como que, bueno, eso podría ser una oración para África, ¿no? Y si yo tuviera necesidad, pues yo lo que hago es, pues voy a Walmart o voy a la tienda de la esquina. Y entonces, ¿por qué debería de orar de esa manera si yo puedo ir a comprar algo? A lo mejor algunos se atreverían a decir, no, yo no querría orar, danos el pan cotidiano. A lo mejor yo le pediría al Señor, no permitas que el día de hoy coma pan, porque algunos ya están subiditos de pesos. Pero si usted entiende el lenguaje bíblico, en esta oración el pan representa las necesidades básicas de la vida. Todo lo que usted necesita, el sustento, lo que necesita para el día a día. Dios está preocupado por todas nuestras necesidades básicas. Y aquí está uno de mis textos favoritos, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando Él dice todo, verdaderamente es todo. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que dice su palabra. Todo lo que os falte, todo. Y si este versículo es realmente una verdad, ¿cuáles son las cosas por las cuales usted debería de preocuparse?
Pues realmente por nada. Toda esa ansiedad que lleva cargando allí en su vida realmente no vale la pena cuando usted confía en el Señor, cuando usted clama y pide a Dios, cuando usted recuerda todas sus riquezas que Él tiene, no tiene por qué preocuparse. Y no vale la pena preocuparse, ya que Dios proporciona todo lo que nos hace falta. Y vea la siguiente parte: conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene abundantes riquezas, pero Él nos va a dar, quiero aclarar, lo que nos hace falta. La Biblia no dice que Él nos va a dar lo que queremos. El Señor no cumple nuestros caprichos o nuestra avaricia. Hay una gran diferencia entre lo que nos hace falta y nuestros caprichos. De repente tenemos nuestros caprichos. Dios no dice que nos va a dar lo que nosotros queramos. La publicidad actual, se lo he dicho, nos hace ver como nuestras necesidades todo lo que ellos venden. Pero la realidad es que no. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las Navidades, cómo se ponen los centros comerciales. Y en Navidad especialmente, los niños piensan que ven tal juguete y es su necesidad. Necesito este juguete. Y la realidad es que no, es que lo quieren, no es que lo necesiten. Papá, yo lo necesito. Y yo quiero preguntarles a ustedes, papás, ¿ustedes le dan a sus hijos todo lo que ellos quieren? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué no les dan todo lo que ellos quieren? Porque ustedes saben que no todo es su necesidad. Regularmente ellos no saben realmente qué es lo que necesitan. ¿Y saben qué? A veces ni nosotros mismos. Por eso es que Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos. Y le hago una pregunta: ¿por qué usted no le da a sus hijos todo lo que ellos piden? Porque les ama, seguramente, y usted sabe que algunas de esas peticiones podrían causarles algún daño. Y sabe, ¿por qué no nos da Dios todo lo que queremos? Porque nos ama. Y porque nos ama, nos da todo lo que necesitamos. Y como le decía hace un momento, algo grandioso es que nos da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las capacidades de Dios, las habilidades de Dios superan nuestra ansiedad, superan nuestras preocupaciones. Independientemente de lo que preocupe en su vida, Dios tiene una capacidad mucho más grande. Por eso entonces venga delante de Dios, pida su ayuda y recuerde todos los recursos que Él tiene. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 31 al 33, lo va a encontrar un poquito diferente a como lo sabe porque es en otra versión. Dice: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Tal vez usted conocía el verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero es lo que nos está diciendo: pon en primer lugar al Señor y Él va a atender todo lo que necesiten. Dios cuida de usted, Dios cuida de su familia, Dios es el Padre Celestial y atiende a todas sus necesidades porque Él sabe todo lo que usted necesita. Yo como padre me da mucho gusto cuando tengo la capacidad de atender las necesidades de mi familia y de cada uno de mis hijos. A veces yo no tengo toda la capacidad, pero en el caso de Dios, Él tiene toda la capacidad para proveer para nuestras necesidades. Recuerde los recursos de Dios. Este pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 6 se escribió hace un poco más de 2000 años. No se preocupen por la comida, no se preocupen por la ropa. Y parece ser que después de 2000 años son las mismas preocupaciones. Le preocupa qué va a comer, le preocupa qué va a vestir. Incluso ahora que estamos en cuarentena, ¿no? Oye, como no ha salido mucho de su casa, oye la campana de la basura y está pensando: ¿qué me voy a poner para salir presentable a tirar la basura, ¿no? Pero son las mismas preocupaciones de hace más de 2000 años. ¿Qué vamos a comer? Y yo le hago una pregunta: ¿usted come para vivir o vive para comer?
Si come para vivir, usted va a estar confiado en que nuestro buen Dios proveerá para lo que usted necesite, para lo que le haga falta. Y dice el pasaje, no se preocupe. Pero aquí hay una condición. Y es interesante que observemos la condición. Tal vez recuerde nuevamente el pasaje en la versión Reina Valera. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dice la palabra que el requisito es que usted ponga en primer lugar a Dios. Y entonces Dios va a satisfacer sus necesidades. Dios no tiene ningún compromiso con aquel que no le pone en primer lugar. Dice la Biblia que aquel que pone al Señor en el centro, Él se compromete a suplir todo lo que le haga falta. Todo lo demás será añadido si usted pone en primer lugar a nuestro Dios. Él dice, yo me comprometo con aquellos que me consideran o que se consideran mis hijos y que me han puesto en primer lugar en sus vidas. Y mire, algo bien triste es que millones de personas repiten esta oración, el Padre Nuestro, de manera regular y están esperando que Dios les responda. Le dicen, Dios, dame hoy mi pan de cada día, mientras han ignorado los versículos anteriores. Recuerda lo que dicen los versículos anteriores. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero no cumplimos eso, pero sí queremos que nos dé el pan cotidiano. La verdad es que necesitamos poner a Dios en el centro de nuestras vidas, comprometernos y santificar su nombre con nuestras vidas. Decirle, venga tu reino, me comprometo con que tu reino llegue a cada corazón. Quiero hacer tu voluntad, así como en el cielo se hace, quiero hacerlo también aquí. Hay compromisos que necesitamos hacer para experimentar la provisión de Dios y poder orar. Danos nuestro pan cotidiano. Si usted se compromete a ponerlo en el centro de su vida, entonces Dios va a satisfacer cada necesidad suya. Pero decir, danos hoy el pan de cada día e ignorar su voluntad, eso no es suficiente, eso no funciona. Acuérdese, esta promesa entonces no es para todos, es una promesa para aquellos que han puesto a Dios en primer lugar en su vida. Ore a Dios por la voluntad de Dios en su vida y después espere que Dios satisfaga todas sus necesidades. Un adolescente fue con su papá y le dice, papá, necesito dinero, pero me molesta mucho que me mandes a hacer cosas. ¿Cómo cree que va a responder ese papá? Papá, préstame las llaves del carro, pero no me pidas hacer nada, por favor, porque no me gusta. Y es lo mismo que a veces hacemos delante de Dios. Debemos de venir delante de Dios y decirle, venga tu reino, hágase tu voluntad, y entonces satisface mis necesidades. Seguro que Dios va a responder. Romanos 8, 31 y 32 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó, escuche este verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mire, si Dios le ama lo suficiente como para dar a su propio Hijo, ¿cómo no le va a dar todo aquello de lo cual usted tiene necesidad? ¿No cree que puede confiar en Él? ¿Podría entonces, si Él dio a su Hijo por usted, podría entonces usted confiarle sus ingresos, su trabajo, sus problemas, la escuela, la economía y todo? Si Dios me amó lo suficiente como para enviar a Jesús, estoy seguro que Él me ama lo suficiente para que yo pueda tener zapatos, así de ese tamaño, para que yo pueda tener ropa, lo que necesito, ya que lo he puesto en primer lugar en mi vida. Mire, Dios está esperando suplir todas sus necesidades. Usted no tiene que estar ansioso. En lugar de estar ansioso por el problema o necesidad, pídale ayuda a Dios. Pídale. Dice la palabra, no tienen porque no piden. Pídale y luego recuerde todos los recursos que Él tiene y confíe en Él. Confíe en Él. Y la tercera cosa, usted tiene que confiar también en los tiempos de Dios.
Tiene que confiar en los tiempos de Dios. Cuando ora, yo le animo a que recuerde que lo que usted está experimentando no es ningún problema para Dios. Pero entonces tiene que confiar en los tiempos perfectos de Dios, porque Dios a su debido tiempo va a responder. Danos hoy nuestro pan cotidiano, dice la Biblia. Danos hoy nuestro pan para cada día. Y saben, esta es regularmente la parte más difícil para superar la ansiedad, esperar los tiempos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han descubierto en carne propia que el tiempo de Dios a veces no concuerda con los tiempos suyos? Usted quiere las cosas aquí y ahora. Y Él simplemente a veces nos dice, espera, aún no, todavía no. Muchas veces el tiempo de Dios está lejos de mi tiempo. Yo siempre tengo prisa. A veces oro a Dios, Dios lo necesito ahora. Y Dios me dice, no lo necesitas. Lo vas a necesitar cuando yo digo que lo necesites. A veces así responde Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Esperar realmente requiere de mucha fe. Tiene que confiar en el tiempo de Dios en lugar de preocuparse. Y seguro que a veces usted como yo dice, Dios, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar? Yo no sé cómo. Y Dios me dice, simplemente espera, simplemente aguanta, confía en mi tiempo. Y Él quiere que confiemos en Él diariamente. Danos hoy nuestro pan cotidiano, diariamente, minuto a minuto. Él no quiere que confíe usted semanalmente, mensualmente, no, diariamente. Hoy, el pan de cada día es una declaración de confianza. Él quiere que confíe en su provisión. Y mire, si Dios le diera ahora mismo a usted todo lo que usted necesitara para el resto de su vida, le pregunto, ¿con qué frecuencia cree que buscaría a Dios? ¿Se da cuenta? No muy seguido. Entonces Él quiere dármelo diariamente, momento a momento. No me va a dar lo que yo necesite en los próximos 20 años. Él me los va a dar un día a la vez para que siga dependiendo de Él, para que yo vea al Señor como mi fuente de provisión. Y mire, en la época de Jesús, ellos entendían perfectamente esta oración. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y lo entendían perfectamente. ¿Sabe por qué? Ellos no tenían refrigerador. Sí, ellos habían desarrollado algunas cosas para cuidar que no se echaran a perder los alimentos, pero ellos, estoy seguro que preferirían orar, Señor, dame el pan que necesito el día de hoy. No tenían congeladores. Comprendían perfectamente bien lo que es la dependencia de Dios. Ellos debían aprender fe, a tener fe. Diariamente debían confiar en la provisión de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que dependamos de Él diariamente, momento a momento. Pero, ¿cómo obtengo una clase de fe para vivir el día a día? ¿Cómo confío en Dios hoy para no preocuparme por el mañana? ¿Cómo consigo esa clase de fe? Muy sencillo, lea la Biblia, la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si usted quiere crecer en la fe, llene su mente de la palabra de Dios, llene su corazón de la palabra de Jesucristo. Entonces va a crecer en la fe. Aquí en la Biblia va a encontrar cantidad de historias, un sinnúmero de historias de provisión y muchas veces bien milagrosa de parte de Dios. Allí encontrará cómo Dios alimentó al pueblo de Israel con maná. ¿Había usted oído del maná? Ellos ni siquiera lo conocían, pero era algo que caía como del cielo. Y Dios les dio instrucciones precisas. Ustedes tienen que recoger lo que necesiten para alimentarse cada día.
Desde ahí vemos que Dios quiere que confiemos en Él. Era provisión para cada día. Solamente el día viernes tenían que recoger doble porción porque era para ese día y para el siguiente. Pero si alguien recogía doble en un día de la semana, se le echaba a perder. Desde ahí Dios quería enseñarles al pueblo lo que quiere enseñarnos a nosotros el día de hoy, que necesitamos depender de Él día a día. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para comer el maná? Se tenían que levantar temprano y tenían que recogerlo, tenían que hacer algo, tenían que trabajar. El perezoso pues no recogía, no comía, tenía que hacer algo. Si usted quiere ver cómo Dios satisface sus necesidades, no se preocupe. Pero el no se preocupe no está diciendo vuélvase un flojo, nada más rásquese la panza y ahí le va a caer todo. No, usted también tiene que hacer su parte. En ningún momento es una invitación a ser flojo. Mateo 6:34 dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La Biblia nos invita a vivir un día a la vez. La respuesta a la ansiedad o a la preocupación es: oren y vivan un día a la vez. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ore y viva un día a la vez. Naturalmente tenemos cosas que ya nos preocupan. Dice nuevamente el verso 34 de Mateo 6: no se angustien, ya cada día tiene sus propios problemas. Ya hay cosas de la vida cotidiana que nos preocupan. Simplemente vivir en la Ciudad de México es preocupante. Vivir en tiempo de pandemia es preocupante. ¿Para qué le mete más? Confíe, dependa del Señor. La Biblia enseña que Dios cuidará de su vida hoy y seguro que mañana también. Pero vivamos un día a la vez. Bueno, y usted podría preguntar, ¿entonces no debemos de planificar? Bueno, por supuesto que debemos de planificar. La Biblia nos enseña a planificar para el futuro. La Biblia nos enseña en los Proverbios que el hombre sabio planifica para el futuro. Lo vimos, usted recuerda, acabamos de terminar de leer los Proverbios allá en nuestros tiempos de reflexión. Puede planificar para el futuro, pero tiene que vivir el día de hoy. Y el día de hoy lo tiene que vivir confiando en el Señor. Confiando en el Señor. La preocupación realmente es un intento de controlar aquello que está fuera de nuestro control. Le preocupa el pasado que no puede cambiar. Le preocupa el futuro y no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos. Tenemos que vivir confiando, dependiendo de Dios día a día. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mire, la preocupación no cambia el pasado. La preocupación simplemente arruina el presente y hace miserable el futuro. ¿Cuál es la solución? Ore y viva un día a la vez. Dice el Salmo 68:19: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Es tremendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo le animo a que desarrolle una convicción de la presencia de Dios en su vida día a día, día a día. Si usted hace del Señor la fuente de provisión para su vida, pídale. Reconozca todos los recursos que Él tiene para su vida, pero también confíe en que Él tiene el tiempo preciso para suplir su necesidad. Pero recuerde lo que decía Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente, pone en primer lugar a Dios. Usted tiene que ponerlo como el centro de su vida y entonces Dios garantiza que va a suplir todo lo que le hace falta. La respuesta de Dios a nuestra ansiedad es: danos hoy nuestro pan cotidiano. No el de una semana, no el de meses, no el de años. Dios quiere darle el pan hoy para que usted confíe en Él hoy. Y el día de mañana traerá sus propios afanes, ya traerá sus propios problemas, pero mañana usted va a tener que seguir confiando en Dios.
Haga de Dios la fuente de su provisión y elimine toda clase de ansiedad y preocupación en su vida. Como le dije al principio, ¿qué cosas le preocupan? ¿Le preocupa el trabajo? ¿Le preocupa sus hijos? ¿Le preocupa la crisis que estamos viviendo, la crisis de salud, la pandemia? ¿Qué es lo que le preocupa? Yo le animo a que el día de hoy empiece a orar como nos enseñó el Señor Jesús y dígale: danos hoy nuestro pan cotidiano. Señor, lo que yo necesito el día de hoy lo pongo en tus manos, pero he tomado la decisión de ponerte en primer lugar, ponerte como el centro de mi vida, y confío en lo que tú dijiste en tu palabra, que todo lo demás, todo lo que yo necesite será añadido, y confío en que tus riquezas son grandes en gloria en Cristo Jesús y que están dispuestas para suplir mi necesidad. Incluso ore a Dios diciéndole: Señor, si a veces me equivoco al pedir, yo quiero esperar en que tú suplas mi necesidad, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que yo necesito. Ayúdame también a esperar en el tiempo perfecto, en el tiempo tuyo, el tiempo de Dios. No sé qué cosas le preocupen en este momento, pero ¿por qué no ora al Señor y le dice: dame hoy mi pan cotidiano, dame lo que necesito para el día de hoy? Quiero depender de ti día a día. Quiero poner el mañana en tus manos. Incluso yo no sé si mañana estaré aquí, pero si no estuviera aquí, estaría a tu lado, Señor. Pero dame el pan cotidiano y haga estas 3 cosas. Pida, recuerde los grandiosos recursos de Dios y espere el tiempo perfecto de Dios. Y esta es la manera en que Dios atiende a todas nuestras preocupaciones. Y entonces usted entenderá por qué el apóstol Pablo decía: no se preocupen por nada, mejor oren. Y ore pidiendo que Dios supla su necesidad. Recuerde los recursos que Él tiene para su vida y espere confiadamente su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás en nuestras vidas. Gracias porque tú has prometido suplir nuestras necesidades. Y te doy gracias porque no me das lo que yo quiero, porque a veces yo ni siquiera sé muy bien lo que quiero, pero tú sí, Señor. Y tu palabra dice que tú suples lo que yo necesito conforme a tus riquezas en gloria. Tú sabes que estos tiempos estamos experimentando mucha ansiedad y mucha preocupación. Hoy queremos abandonarnos en tus manos. Quiero poner en tus manos a cada hermano que nos está siguiendo, que nos está viendo, y que seguramente hay algunas cosas que lo tienen tenso, preocupado. Yo confío en que tú sí lo sabes y suplirás mi necesidad. Padre, si hay algunos hermanos necesitados económicamente en estos momentos, sorpréndelos, Señor. Si hay alguno con problemas de salud, también atiende a su necesidad. Hay familias que están viviendo problemas de interrelaciones. Te rogamos, Señor, que te manifiestes ahí como el príncipe de paz. Pero no permitas más que la preocupación, la ansiedad nos esclavice. Queremos el día de hoy ser libres al saber que tú atiendes a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos abandonamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Y si usted está experimentando alguna clase de preocupación o ansiedad, yo le animo a que el día de hoy la rinda. Búsquese un tiempito solo y clame a Dios, ore a Dios y entregue esa preocupación en sus manos. Que Dios le bendiga y confíe en que Dios va a suplir nuestra necesidad.